Dios le bendiga. Aquí con ustedes su siervo, Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la Ruta 60, entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Wakeman. Es una iglesia de habla inglesa. Le invitamos a que nos visite los domingos a las 11 de la mañana. Y entonces esté con nosotros y comparta la palabra de Dios conforme a lo que es la palabra de Dios, y reciba del amor de Dios conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, que es el amor de Dios, de amar al prójimo como a ti mismo. Allí estaremos, y si usted entiende el inglés y no tiene iglesia local que visitar, entonces vaya y comparta con nosotros lo que es la palabra de Dios. Continuamos y queremos terminar con los devocionales acerca del sábado. Y vamos a leer ahora el libro de Mateo, o el libro de Juan, capítulo 5, versículos 15 al 18. Permítanme decirles desde ahora que mientras Jesús estuvo en la tierra en su ministerio, durante los 3 años más o menos que estuvo en su ministerio, enseñando, predicando las buenas nuevas, haciendo sus milagros, bien, había 2 razones por las cuales los religiosos, los líderes religiosos del pueblo de Israel querían condenarlo. Y de eso vamos a hablar ahora. 2 razones, vamos a ver cuáles eran. Juan, capítulo 5, versículos 15 al 18. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Este es un hombre, un paralítico que Jesús sanó. Y los líderes religiosos le cuestionaron por qué estaba caminando, bien, llevando lo que era su camilla cuando era día del sábado. Imagínense eso. Ellos sabían que era un lisiado, ellos sabían que no podía caminar, pero ahora lo estaban condenando porque aunque estaba caminando, estaba llevando, cargando su camilla. Y entonces los están cuestionando. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Una causa, porque Dios, o el Señor Jesús, hacía, ¿verdad?, misericordia, hacía milagros, sanaba a la gente, limpiaba a la gente de aquellos que eran poseídos por demonios, ¿verdad?, y sanaba a aquellos que tenían enfermedades, ¿bien? Y cuando lo hacía en día de reposo, entonces los líderes religiosos condenaban a Jesús porque no podía hacer eso, no debía haber hecho eso en un día de reposo. Imagínese a usted, ¿bien? No lo puede hacer el día de reposo, pero lo podía hacer el siguiente día o el día anterior, pero no el día de reposo. Y Jesús les respondió cuando le cuestionaron: mi Padre hasta ahora trabajó y yo trabajo. Para Jesús no había día, diferencia de día, cuando él tenía que hacer el trabajo, la obra de Dios. Cuando él tenía que entonces procurar agradar a Dios, haciendo para lo que Dios le había enviado a la tierra. Dice el versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente que levantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y eso es correcto. Jesús era Dios con nosotros, Emmanuel. Mientras estuvo caminando en la tierra entre los hombres, viviendo entre nosotros, Jesús era hombre y era Dios a la misma vez. Pero para los judíos eso era una blasfemia. ¿Cómo un hombre podía considerarse Dios? ¿Verdad? Cuando ellos conocían de quién venía la familia carnal de Jesús, que venía de José y que venía de María. Pero ellos no entendían, no conocían la verdadera, ¿verdad?, el nacimiento virginal del Señor Jesús por medio del Espíritu Santo en María. Y ellos lo condenaban, y condenaban a Jesús por 2 cosas: por hacer bien en el día del sábado y por decir que era igual a Dios, o por decir que Él era Dios. Hoy en día muchos
aún algunos que dicen ser religiosos, cuestionan la divinidad de Dios o la divinidad del Señor Jesús. Y hoy en día aún muchas llamadas denominaciones religiosas hablan del Señor Jesús como un profeta más, como un maestro más, como alguien que hacía el bien, pero no como el Hijo de Dios. Y eso es señal de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Ya desde Pablo se hablaba y había grupos que hablaban de esa manera, que Jesús no era Dios cuando estuvo en la tierra viviendo con nosotros. Y tanto Pablo como Pedro decían que esto es señal de los últimos tiempos. Imagínense, hace 2000 años atrás y ahora estamos 2000 años después y vemos más y más y más cómo cuando se le resta la divinidad al Señor Jesús, entonces se le resta autoridad a la palabra de Dios, se le resta significado a la vida del Señor Jesús, a la muerte en la cruz del Calvario del Señor Jesús, porque si Jesús no era Dios, cuando murió en la cruz del Calvario, era un hombre meramente, como cualquiera otro de los hombres. Pero la Biblia lo dice que no, que Jesús era el Hijo de Dios, que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Y por eso era necesario que Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, muriese en la cruz por nuestros pecados, porque solamente Él podía pagar el precio por nuestros pecados. El justo Jesús, al que no se le conoció pecado ni se halló mentira en su boca, murió por nosotros los injustos. Él pagó el precio por nuestros pecados. Con su muerte, Él fue juzgado, declarado culpable por mí, por nosotros. Y entonces, cuando creemos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos declarados justos, dice la palabra de Dios. Dios nos mira a través de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario nos cubre. Y no solamente nos cubre, borra todos nuestros pecados y todas nuestras maldades. Y los líderes religiosos de aquel tiempo no querían reconocer, como hay muchos hoy en día, que Jesús es Dios. Padre, gracias. Bendice tu palabra. Llévala, Señor, a los corazones de aquellos que la están escuchando, para que aquellos que necesiten recibir a Cristo y creer en Cristo como Señor y Salvador, hoy sea ese día, hoy sea esa tarde, que vengan a Cristo, confiesen que son pecadores y acepten a Jesús como Señor y Salvador. Porque en el nombre de Jesús que oramos. Amén.